Buenos días. Días. Buenos días, Jorge, Jessica, Oscar, Diana, Mario, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Todo bien, todo súper. Bueno, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Hoy tenemos nuestro módulo Gestión y Selección de Talento con Laura Giraldo. Lau es súper especializada en este tema, teniendo en cuenta también la empresa donde trabaja la organización. También tiene muchísima experiencia liderando proyectos en desarrollo de carrera, de talento, diseñando iniciativas en gestión de talento para emprendedores y precisamente conectando perfiles con empresas sociales. Entonces ya nos contará un poco más sobre su perfil. Muchísimas gracias por tu tiempo y disposición, Lau. Podemos dar entonces inicio al taller. Adelante. Perfecto, Cami, gracias a ustedes por la invitación y por la introducción. Y bueno, felices de estar acá acompañándolos en este espacio de Ecotec. Entonces, bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Laura Giraldo. Como decía Cami, vengo trabajando en el equipo de Materia hace casi 4 años. Materia es un headhunter con foco en el sector de impacto social y emprendimiento a nivel LATAM. Entonces trabajamos mucho con organizaciones como ustedes, con el sector de fundaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales y empresas sociales. Y venimos trabajando también mucho con AgTech, ClimateTech, FinTechs, como con mucho de ese tipo de organizaciones. Yo les diría que fuertemente en Colombia y en México. Y aparte de esa experiencia en materia, llevo los últimos casi 9 años en áreas de talento y desarrollando personas y acompañando pues como toda esta parte de cuidado de los equipos. Mi experiencia previa fue en Alemania en DHL y estuve en el equipo global de talento como unos 4 años larguitos. Y también adicional a eso tengo un proceso, pues una organización que se llama Make It Happen, es como mi consultora personal donde acompaño también procesos de desarrollo de carrera y también algunas búsquedas de organizaciones más chiquis, sobre todo pues en Colombia. Entonces, con esa experiencia y con esto que llevo construyendo estos años, es que les vengo a contar hoy algunas herramientas y algunas tendencias que puedan ser útiles para ustedes en la parte de gestión de talento de sus equipos. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy y lo que vamos a estar como comentando y trabajando estas 2 horitas van a ser estos temas que ven acá. Entonces, primero vamos a ver un poco cómo está el contexto de la demanda de talento y las oportunidades en este sector en particular de empleos verdes, de cambio climático. Vamos también a hablar de cómo se construyen descripciones de cargo efectivas. Ahorita me encantaría también escucharlos un poco de qué tamaño están sus organizaciones en este momento, si tienen algún rol activo que están saliendo a buscar o cuáles son los roles que más les ha costado encontrar. También vamos a hablar de después de cuando yo construyo esa descripción de cargo y estoy en ese proceso de atracción de talento. ¿Cómo hago un proceso de entrevistas inclusivas y efectivas? ¿Cómo me aseguro de que no solamente atraigo a las personas con una buena descripción de cargo y los invito a ser parte del proceso, sino que a través de mi proceso de entrevistas también me aseguro que estoy validando lo que necesito en esas personas que hagan parte de mi equipo? Y luego de esas entrevistas, ¿cómo les hago un onboarding unos primeros 30, 90 días que hagan sentir a esa persona conectada 100% con mi equipo, con mi organización? Y cómo desde todos esos momentos vamos construyendo cultura organizacional, cómo desde la manera en que escribo mi descripción de cargo, cómo desde la manera en que hago entrevistas con ciertas preguntas en particular, con cierta matriz que me permita, por ejemplo, validar objetivamente todos los perfiles que están aplicando y desde cómo yo hago sentir a esas personas que ingresan a mi equipo. En esos primeros meses, todo eso es lo que va construyendo las bases de la cultura organizacional. Y vamos a ver también un par de herramientas de cómo hacer como una buena evaluación de los perfiles de manera objetiva y además cuando ya tengo esos perfiles dentro del equipo, cómo también evalúo desempeño, cómo identifico esos potenciales talentos. Entonces ahí les voy a compartir una herramienta que es un poco más tradicional del sector de talento humano, que es la Ninebox, que es la matriz que nos ayuda también a gestionar talento e identificar dónde tengo potenciales personas para cuidar, promover, acompañarlos de manera muy cercana por su desempeño, por su alineación con la cultura y cuáles son de pronto perfiles en los que también debo tomar otro tipo de decisiones.
distintas porque de pronto no se están alineando tanto con lo que necesitábamos. Y por último, vamos a ver también algunas buenas prácticas en gestión de talento, de organizaciones también sociales, referentes en el sector, también porque vienen trabajando temas muy relacionados también como con sus procesos y sus cadenas de valor en tema de cambio climático y economías verdes, para que miremos a ver si alguna de esas prácticas les puede funcionar a ustedes más adelante. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo estas 2 horas. Feliz de que puedan participar, de que puedan también compartir un poco cuáles son sus dolores, porque a partir de todas esas conversaciones que vayamos hilando a través de este espacio, va a ser lo más provechoso para ustedes. Entonces, para arrancar, quería preguntarles cuál es el mayor reto que tienen en sus equipos actualmente desde el área de gestión de talento. Alguien que me quiera de pronto compartir que de pronto le ha costado un poco más, ya sea atrayendo talento, de pronto en procesos de entrevista, o publican de pronto una vacante y no tienen candidatos o candidatas que cumplan o que ustedes sientan que quieren que hagan parte de sus organizaciones. ¿Tienen algún desafío en este momento en el área de talento que quieran compartir para ver si le damos un poco más de foco a ese lado durante el espacio? Diana, dale. Hola, buenos días. Buenos Eh, días. en mi caso, el tema del talento es la especificidad de la labor que realiza, porque es muy, mm, o sea, no tanto es el tema de, bueno, obviamente tiene que tener una formación, unas habilidades y experiencia, pero es, como es un trabajo tan técnico, el tema es que lo sepa hacer. Y me ha pasado y uno aprende un poco en el camino. Gente que dice, sí, yo lo hago. Por ejemplo, nosotros hacemos modelación de inundaciones. Entonces, para la modelación de inundaciones, pues se requiere saber de hidráulica y pues saber el software, cómo funciona y tal. Entonces me dicen, sí, yo lo sé hacer. Bueno, listo, hágalo. No te, no te, no te dan el resultado o no es como lo esperabas en términos de cosas muy específicas como delimitar el valle de inundación, delimitar el río, hasta dónde llega la inundación. Entonces ese tipo de cosas que son tan específicas son muy pocas personas las que lo hacen. Y en mi caso, pues, ¿qué me ha tocado hacer? Empezar a enseñarle a personas que están cerca y que quieren como, que enséñenme a manejar el software, claro, venga, yo le enseño porque si no me toca hacerlo a mí, porque es muy específico. Y además de eso, es muy costoso. Digamos, si uno contrata a personas pues que saben, es demasiado costoso, pues por la especificidad, obviamente. Perfecto, Diana, gracias por compartir ese ejemplo que está súper relevante, porque ustedes en su mayoría puede que estén como probando o como tratando de revisar si hay ciertas tecnologías que funcionan, que puede que sean súper innovadoras, que no mucha gente las esté haciendo. Entonces, lo más probable es que haya roles dentro de sus equipos que sean, pues, que la capacidad técnica o el conocimiento técnico en el mercado sea muy bajito. Incluso enseguida les voy a mostrar unas cifras de que se supone que ahorita en los próximos 5 años más o menos va a haber un 20% menos, o sea, de la brecha que hay entre las habilidades que se requieren para empleos verdes o para empleos más técnicos que están trabajando en este tipo de áreas como en tu organización, Diana, por ejemplo. Todavía el conocimiento técnico no va a estar 100% en el mercado y los roles, las personas que sí tienen esos conocimientos, son perfiles que, claro, como la demanda está tan alta de esos perfiles, obviamente son perfiles muy costosos. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, nosotros venimos acompañando organizaciones como WWF, The Nature Conservancy, con roles a veces muy específicos, por ejemplo, en finanzas verdes o en temas, por ejemplo, de agricultura regenerativa o como de ciertas áreas muy particulares y es muy complejo encontrar ese tipo de roles porque no está, el conocimiento no es tan amplio en el mercado. Entonces ahí, como tú muy bien dices, hay dos caminos. Uno es
o yo entonces me robo a alguien que ya lo esté haciendo, ¿cierto? Y que me ayude a traerlo, pero ahí hay que revisar cuál es mi capacidad como organización de pronto para pagar ciertos salarios o si de pronto para esta persona es atractivo lo que yo tengo para ofrecer en comparación de pronto a donde esté en este momento. O también tengo entonces cómo formo a esas personas en lo que yo necesito y ya sé que entonces dentro de mi proceso de atracción de talento, lo más probable es que yo vaya a tener que incluir unos 2 o 3 meses mínimo de formación para que las personas se queden conmigo y ya, o sea, de pronto es menos costoso de pronto formar esos 3 meses a alguien que traerme a alguien de pronto por fuera, que esté en un nivel mucho más costoso. Entonces, esa es otra de las estrategias también que usan algunas organizaciones, como la que estás usando ahorita tú, Diana. Igual ya lo vamos a ver ahora en más detalle, pero gracias por compartir ese ejemplo que estuvo súper relevante. ¿Alguien más quiere compartirnos algún otro dolor que esté enfrentando en este momento con la gestión de sus talentos? Perfecto, entonces vamos avanzando y les cuento un poquito como el contexto en este momento, como lo estamos viendo nosotros también desde materia en temas de demanda y talento de oportunidades. De demanda de talento, perdón, y oportunidades para esos talentos también a nivel LATAM. Nosotros, como les decía, trabajamos fuertemente en Colombia y en México, pero también tenemos una presencia muy grande también en Argentina, en Perú, en Centroamérica también nos estamos empezando a mover mucho, entonces son estos tipos de roles que vemos todo el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? La demanda de talento viene en aumento y va a seguir en aumento. Se espera que para 2030 se creen más de 170 millones de trabajos nuevos. De esos 170 millones va a haber unos 24 millones que se van a crear solamente en economía verde, con todos los proyectos, por ejemplo, que tienen ustedes. Y de verdad que se está moviendo mucho en la TAM, mucha tecnología en temas de clima, de cambio climático. Y ahí hay muchas habilidades que apenas se están empezando a desarrollar. Incluso, por ejemplo, aquí en México hay un concepto de una universidad que se llama la Universidad del Medio Ambiente y ellos también están como empezando a desarrollar programas para tratar de cerrar estas brechas que están saliendo a buscar las organizaciones, porque los programas de educación más tradicional todavía no se han logrado como poner a la par de lo que se está necesitando. Van a crearse más de 10 millones de trabajos también en temas de transición energética, más de 32 millones de trabajos también creados en Nature-Based Solutions, también toda la parte que tiene que ver como con lo que tiene que ver como con áreas orgánicas, que tengan que ver de naturaleza principalmente, combinado con tecnología. También aquí va a crecer muchísimo la demanda de trabajos, pero como les decía ahorita, lo más probable, lo que se está estimando es que hay una brecha, va a seguir habiendo una brecha del 18.7% en esa transición a empleos verdes. Entonces van a haber de 10 empleos que salgamos a buscar como empresas verdes o que necesitemos este tipo de tecnologías, va a haber dos de esos roles que lo más probable es que no vayamos a poder llenar porque las habilidades no van a estar en el mercado. Entonces también para ustedes dentro de sus áreas de talento o podemos definir una propuesta única de valor como empleador que nos permita atraer esos talentos y decir, estas personas quieren venir a trabajar con nosotros, qué les estamos ofreciendo en tema no solamente salarial y de beneficios, sino también de oportunidades de desarrollo, de oportunidades de innovar, de meterse en nuevas tecnologías o qué programas entonces, como lo mencionaba Diana, podemos entonces desarrollar nosotros para formar ese talento y esas habilidades que necesitemos. Y cómo fidelizo a esas personas después de que las formo para que no se me vayan a ir con otro competidor que puede estar en la misma situación que yo estoy. ¿Cuáles van a ser los principales roles emergentes? Ingenieros, perdón, en energía renovable, todo el tema de movilidad, automatización también consciente, analistas de ESG, consultores de sostenibilidad, que es lo que estamos viendo en este momento muchísimo y lo venimos viendo pues ya hace algunos años, desarrolladores también que tengan como cierta experiencia en temas de EdTech, AgTech, FinTech, también todo el tema de diseño urbano y de Smart Cities, por ejemplo, ahorita en materia salimos a buscar
3 roles para una ONG en Baja California Sur que se llama Urbanería, que están también buscando roles como muy, que tengan que ver con temas de arquitectura, desarrollo de ciudades de una manera distinta. Incluso estos 3 roles lo viene buscando, es una ONG que quiere acompañamiento en esta parte. Y obviamente también van a seguir moviéndose muchísimo todo lo que tenga que ver con roles de profesionales en salud mental, en envejecimiento, en todo el tema también de migración, que es lo que más se está moviendo ahorita también en temas sociales, y científicos de datos, que sigue siendo también un rol que todavía ya viene en los últimos años moviéndose un montón, pero va a seguir siendo muy, muy demandado. ¿Y cuáles van a ser las habilidades más solicitadas? También, y no sé si algunas de ustedes, de estas ustedes ya las están solicitando en sus equipos de trabajo, es bueno, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización de la data, agricultura regenerativa, por ejemplo, también esa la están pidiendo un montón, nosotros la vemos casi que cada mes y medio está saliendo un rol de ese estilo y todavía es una habilidad que no está tan común en el mercado. Todo el tema de energía renovable, que esa cada vez sí se va ampliando un poco más el espectro de perfiles que cuentan con esas habilidades, todo lo que tenga que ver con ciencias o desarrollos para temas climáticos y bueno, y sostenibilidad ESG, que son también las que tradicionalmente se van moviendo un poquito más. Ahí hay un tema, es que ESG se está ahorita, pues se venía confundiendo un poco también con temas de calidad o como de certificaciones y ya ahorita se está moviendo ese rol no solamente de certificaciones, sino también como a traer prácticas mucho más concretas de cambios de formas de hacer las cosas dentro de las empresas. Entonces, esas por ahora van a ser como las habilidades y pues el contexto de mercado en el que nos vamos a mover hasta ahora. Jorge, hola, dale, qué pena que no había leído el chat. Dale, querías hacer una pregunta. Hola, sí, sí, es que estoy conectado de mi celular y estoy por fuera. Tranquilo, dale. Ok, no, mira, yo quería preguntar esto. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno hace un mapeo, digamos, de las empresas o los emprendedores que estamos aquí en Ecotech, pues se da uno cuenta que somos microempresarios, ¿cierto? Somos empresas que tienen máximo 5 trabajadores, ¿cierto? Entonces, no, los líderes de este tipo de organizaciones nos vemos, digamos, en una encrucijada a la hora de conseguir talento humano, porque estamos compitiendo, digamos, con fenómenos como, digamos, como ocurre aquí en Medellín, que la alcaldía del distrito tiene 50.000 cupos para habilidades digitales. Y es cierto que, digamos, nosotros en el tema de los negocios verdes se necesitan unas habilidades duras. Entonces ahí queda uno como en desventaja como microempresario frente, digamos, a esa propuesta institucional. Y cuando hacemos un Zoom, vemos que tanto el nivel distrital, departamental y hasta nacional, se hace mucha fuerza con relación al tema de los componentes digitales. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde consigo el talento humano? Porque ahora las nuevas generaciones, digamos, la utopía de lo digital, de conviértete millonario en 3 meses, ¿cierto? Y uno dice, bueno, eso no ocurre. Entonces, ¿qué podríamos, digamos, implementar para uno decir, venga, ese es el escenario que tengo, si voy a ampliar, digamos, mi espectro con relación a los negocios verdes y con esa expectativa, por ejemplo, que hablabas ahorita de las posibilidades de negocios, pero es que detrás la consecución de talento humano o la retención de talento humano está muy difícil. Entonces, sí me gustaría que nos compartieras como unas estrategias orientadas a nosotros, que somos los de todito, ¿cierto? No tenemos departamento de talento humano, no tenemos toda esa estructuración, digamos, que puede tener un EPM, un Nutresa, una gran compañía, y esa es, digamos, una frustración o una situación a resolver bastante compleja con relación a la consecución y a la retención del talento. Muchas gracias. Súper, Jorge, muy buena pregunta. Mil gracias por ese comentario, porque es una realidad, ¿cierto? O sea, sobre todo cuando ustedes son organizaciones que apenas están en su proceso de crecimiento y lo más probable es que ustedes hayan empezado su idea de negocio
como pensando en la solución que querían crear, en lo que estaban resolviendo, en esas partes de pronto más técnicas de al final de sus proyectos, pero ya llegan como a la segunda etapa cuando uno empieza a crecer que dice, bueno, o sea, para yo poder crecer y escalar al siguiente nivel voy a necesitar un equipo, ¿cierto? O personas que me acompañen. Y que implica tener ese equipo un montón de cosas, que claro, si ustedes obviamente no tienen, pues me imagino que su formación, no sé si de alguno, pero lo más probable es que no esté en la parte de atraer talento, de cuidar personas, en toda esta parte de entrevistas, de mirar cómo atraigo y cuido talento dentro de mi equipo. Obviamente lo más probable es que ustedes su foco esté en otras cosas, pero al final como liderazgo eso también va a ser como una de las patas de la responsabilidad, de las responsabilidades que van a tener cuando empiezan a crecer sus equipos. Y lo más probable es que, como tú decías, Jorge, también como son empresas que apenas están en su proceso de crecimiento, tampoco van a tener a alguien 100% dedicado a talento humano porque no vale la pena todavía, ¿cierto? Cuando normalmente se recomienda que una organización tenga a alguien 100% dedicado a talento, cuando más o menos el equipo está sobre los 30 a 35 personas, ¿cierto? En este momento no vale la pena como que ustedes tengan a alguien 100% dentro del equipo que les ayude con estos temas. Entonces, ahí que va a ser súper importante, ya vamos a ver ciertas herramientas concretas para esto, pero ahí, Jorge, ¿qué va a ser súper importante? Primero, que tú puedas definir cuál va a ser como tu propuesta única de valor como empleador, ¿cierto? Al final es como, bueno, ok, nosotros estamos trabajando en esta tecnología o estamos trabajando en este tipo de proyectos o estamos solucionando este tipo de necesidad que tiene el ecosistema en el que nos estamos moviendo, llámese Medellín, Antioquia, Colombia, como sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente que va a llegar a trabajar con nosotros? ¿Qué queremos ofrecerles? Queremos entonces ofrecerles oportunidades de pronto de meterse en proyectos que en otros lados no tendrían la oportunidad, ¿cierto? Les vamos a ofrecer un salario que esté más o menos sobre qué nivel, que sea pues como justo, de pronto no es el más competitivo comparado con otras organizaciones más grandes, pero realmente se sorprenderían de la cantidad de personas, porque nosotros, pues yo llevo entrevistando personas, yo les diría que casi 3, 4 personas a la semana en los últimos 4 años, y realmente no todas las personas se mueven por salario. Sí es un factor importante y si yo me siento mal pagado, lo más probable es que en algún momento me voy de la organización porque siento simplemente que mis talentos no están siendo bien remunerados. Eso es verdad y es una realidad que existe, pero muchas personas también se están moviendo por el propósito de la organización y porque más me genera esa organización, me genera oportunidades de crecimiento, me genera un entorno en el que yo me siento bien y puedo explorar, puedo innovar, estamos haciendo algo que está cambiando el mundo de alguna manera o está intentando cambiar el mundo y es una tecnología disruptiva. Por ejemplo, Diana, lo que tú hacías yo no lo había escuchado hasta ahora. Entonces, o sea, no sé, Jorge, por ejemplo, tu proyecto específicamente de qué sea, pero sí hay como otro montón de valores agregados que ustedes pueden explorar y potenciar y como explotar en esos procesos de atracción de talento, no solamente el salario. También que es importante, por ejemplo, otro componente adicional, si yo tengo un salario base, mirar como organización si a ustedes también les da la posibilidad de pagar, por ejemplo, bonos por desempeño, que eso también motiva mucho a los equipos y al final va a depender de si nos fue bien como organización a nosotros, pues también le va bien al equipo de alguna manera. Entonces el equipo también se siente como más motivado a decir, bueno, voy entonces a dar un poco a la milla extra o voy entonces a hacer esto porque también estamos viendo que si al equipo le fue súper bien, pues yo también tengo una posibilidad de que a mí me vaya un poquito mejor ese trimestre. O si en la organización no le fue tan bien, pues no hay bono de desempeño para nadie, porque simplemente no logramos cumplir las metas que estábamos llevando. Entonces hay como varias maneras en que se puede explorar eso. Es un tema, yo te diría que es como una conversación muy amplia, que no sé si alcanzamos a tenerla 100% acá. La idea es como poder darles como ciertos tips que les permitan aterrizar eso, pero sí, o sea, también otra cosa es que lo que tú dices es verdad, Jorge, el último punto, para pasar a lo siguiente. Ahorita se está enfocando mucho en formación de habilidades digitales. Pero puede ser que ustedes en sus proyectos no necesiten gente que venga con ciertas habilidades digitales, o bueno, sí, súper bien que vengan con eso, pero no solamente eso, ustedes están necesitando otras habilidades técnicas súper distintas que de pronto no están pudiendo encontrar. Entonces ahí es o sea, primero es explorar qué tipo de universidades o qué tipo de instituciones académicas o formativas están liberando ese tipo de talento. ¿Cierto? Algo de lo que ustedes están, por ejemplo, Diana, lo que tú mencionabas, el tema de las inundaciones.
¿eso hay alguna organización, alguna institución en Colombia que esté trabajando con eso? ¿Cierto? ¿Cómo genero yo una alianza con esa organización para decirle, oiga, las personas que usted esté egresando de sus programas tienen oportunidad de trabajar conmigo potencialmente porque yo estoy trabajando en esto y esto es súper específico? O definitivamente lo que yo necesito está muy difícil y yo realmente lo veo súper poquito. Entonces, ¿cómo puedo yo también acompañar personas que tengan ciertas bases, ¿cierto? ¿Qué carrera de pronto es como la más cercana a lo que yo necesito? Y le ofrezco ciertas bases a esas personas para decir, voy a armarme como un programa de formación de unos 3, 6 meses dentro de mi equipo para acompañar el crecimiento de esas personas. Y ahorita, por ejemplo, que a nivel global, no solamente en el tema de clima o de ecotech, pues por ejemplo, como de temas de tecnología para cambio climático, se están viendo ahorita muchos temas de retención en los equipos y de atracción de talentos con esas componentes más difíciles de encontrar. Y las organizaciones que le han apuntado a formar talentos que no venían al 100%, sino al 50 o 60%, y yo les aporto el resto, lo que se han visto en temas de números es que ese talento se queda con ustedes al menos unos 2, 3 años, también como por todo el tema de esta organización me dio la oportunidad sin yo tener ese conocimiento previo. Entonces, esa también es una muy buena opción, poder acompañar como la formación de esos talentos en ese desarrollo de habilidades que ustedes necesitan, que de pronto les va a salir más barato que traerse o robarse a alguien de otro lado. Entonces, perdona ahí que me extendí, Jorge, sino que esa pregunta que me hacías estaba como muy, o sea, muy profunda y muy válida realmente para lo que, pues, para lo que estamos viendo. No sé si ahí medio te respondí la pregunta un poco, igual ya lo vamos a ver un poco más o tienes alguna pregunta adicional en ese No, punto. no, no, ahí esos TikToks son muy buenos porque es como microempresario, o sea, uno se la juega con muchas cosas y ya, por ejemplo, en nuestro caso en particular, nos ha pasado de que la gente se va por X o Y cosas y tratamos como de hacer el feedback y cerrar ese círculo. Por eso te preguntaba lo de los temas de los TICs, ya por toda tu noticia y como lo decías, estás entrevistando 4 personas a la semana, entonces esos TICsitos te los agradezco y uno ya los tiene en cuenta, digamos, para aplicarlos en esa política, digamos, de contratación que uno puede tener al interior de la compañía. Muchas gracias. Exacto. Sí, ahí Jorge también es súper importante con eso que decías, poder hacerles cuando hagas entrevistas de salida, o sea, cuando a alguno de ustedes se les vaya alguien del equipo, entender súper bien por qué se están yendo, ¿cierto? Mario, por ejemplo, con el comentario que estás dejando en el chat, que Mario dice, a tal punto que que estando en una empresa hay personas buscando ofertas en otras bolsas de empleo como Magneto, LinkedIn o Indeed. Y ahí es súper importante yo entender estas personas que se quieren ir de mi equipo, por qué se quieren ir, ¿cierto? ¿Es salario 100%? ¿Hay algo más que de pronto yo no sepa por qué se están yendo, ¿cierto? ¿A dónde se me están yendo esas personas? Eso también es súper clave entenderlo. Y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estudios salariales, benchmarks salariales, porque las organizaciones llegan y nos dicen, se me está yendo todo el mundo y yo creo que es un tema salarial o creo que es un tema de beneficios adicionales. Entonces nosotros primero que entramos a analizar, pues como cuáles son las razones principales de salida y a qué tipo de organizaciones se están yendo, los perfiles que se están yendo. Y les sorprendería que en muchas, yo les diría que casi el 50% de las organizaciones no se van porque el salario sea más alto. Se van, el salario puede ser muy similar, entre un menos o más 5% aproximadamente, pero de pronto tienen otros beneficios adicionales de flexibilidad, de formación y desarrollo profesional, de desarrollo de carrera, de viajar, o sea, como que de pronto valoran otras cosas o de pronto hay un tema como de proyectos distintos, entonces como súper clave para poder definir una estrategia de retención. Primero, el entender qué es lo que está pasando con mi equipo actual, porque a veces le metemos muchísimo esfuerzo en atraer talento y le pagamos a un headhunter, entonces publicamos allí, pagamos allá, hacemos la mejor oferta para que la persona llegue. Y eso es solamente el primer componente de la gestión de talento. Ya cuando la persona llega al equipo, si yo no me encargo de cuidarlo bien, de gestionarlo bien, de entender qué es lo que está pasando, de ese equipo que tengo activo, cómo lo mantengo motivado, igual se me van a ir. Entonces perdemos un montón de esfuerzo en la parte de atracción y atraer, pues, atraer esas personas a mi equipo, porque al final, pues si yo no los cuido de manera adecuada, no solamente a nivel salarial, o sea, realmente el salario es importante,
pero hay otro montón de factores más que tenemos que entender dónde están. Entonces, ustedes son equipos chiquitos todavía en temas, lo que tú me decías, por ejemplo, Jorge, que pueden ser entre 5 personas, 10 personas, pero es importante, normalmente en empresas más grandes se recomienda hacer como una encuesta de clima. Cuando yo le pregunto a mi equipo, no sé, si me hacen una oferta similar, perdón, si me hacen una oferta de un salario igual al que yo me estoy ganando ahorita en otra organización, ¿me voy o me quedo? ¿Cierto? Entonces se hacen como ciertas preguntas de qué tal me siento yo como con el liderazgo de la organización, me motiva lo que hacemos día a día, yo creo en el propósito de esta organización. Entonces normalmente se hacen como esas encuestas de clima para saber cómo se está sintiendo el equipo. Cuando son equipos tan pequeños no se recomienda encuesta de clima porque pues hay como un tema de anonimidad que no se puede garantizar cuando se tienen menos de 7, 8 respuestas. Pero entonces el equipo no se sentiría cómodo como respondiendo 100%, pero si es un equipo tan pequeño también lo más probable es que haya unas relaciones de confianza más establecidas. Entonces ahí también se recomienda de pronto tener esas conversaciones un poco más como genuinas o abiertas con el equipo y decir, oigan, cómo van, cómo se sienten, por qué se están quedando trabajando con nosotros. También desde el otro lado, las personas que llevan más tiempo trabajando con ustedes, por qué llevan tanto tiempo trabajando con ustedes, ¿cierto? ¿Qué les ha gustado? ¿Por qué no se han ido? ¿Qué los sigue motivando a estar trabajando ahí con ustedes? Entonces, como poder ver esas dos caras de la moneda que les permita a ustedes entender dónde está el dolor y aquí hay que darle foco. Puede ser súper distinto, por ejemplo, el dolor que tenga Mario, porque la gente, Mario diga, no, mi equipo, por ejemplo, yo siento que está bien pagado, pero le faltan es, no sé, que les podamos dar más flexibilidad. Mientras que Diana dice, no, mi equipo, por ejemplo, yo les estoy dando flexibilidad, trabajan en ciertos horarios, tienen ciertos descansos, pero les está faltando es formación técnica y les gustaría desarrollarse en eso. Entonces, cada equipo va a tener como su necesidad interna y por eso ahí es que es importante entender muy, muy, muy bien qué es lo que está pasando en mi organización para poder definir una estrategia. Entonces, para pasar a la siguiente parte, que es como dentro de ese proceso de atracción de talento, que es clave. Y estos tips se los vamos a dejar es porque sobre todo como ustedes no tienen una persona de talento y ustedes van a ser los que principalmente estén haciendo esto, que esto pueda servirles para atraer y cuidar el talento de la mejor manera, pues como en todas las etapas. Entonces, esa primer parte de yo salir a buscar, pues donde empieza realmente como el área de talento humano, es cuando yo como organización digo, necesito contratar a alguien, ¿cierto? Necesito a alguien en mi equipo porque está creciendo, se me creció este proyecto que tengo y necesito más personas que me acompañen al cumplimiento de esos objetivos, ¿cierto? Entonces, como primer paso, va a ser súper relevante entender ese cargo, dónde se ubica dentro de la misión y la estrategia que tenemos como organización. Porque yo voy a traer ese cargo, porque quiero contratar a alguien en mi equipo en ese momento. Porque definí, por ejemplo, una nueva estrategia comercial o porque definí que definitivamente a mí ya no me está dando la vida para atender todas las solicitudes que tenemos, necesito a alguien que me apoye, o definimos dentro de nuestra estrategia como organización que vamos a desarrollar una nueva línea de negocio y necesitamos una persona que sea experta en eso, o ya no quiero hacer outsourcing de algo que estaba haciendo antes y quiero que lo desarrollemos de manera interna, entonces quiero traerme a alguien al equipo. Entonces, primero es muy importante uno entender el por qué y el para qué voy a salir a buscar un cargo. Nos pasa muchísimo y sobre todo en organizaciones que están en proceso de crecimiento, que a veces salimos a buscar bastantes personas y el liderazgo a veces ni siquiera tiene como tan claro para qué o el por qué va a traer esa persona y cuál va a ser la contribución que tiene ese perfil y qué tanto voy a poder yo acompañar a esa persona. Y ahí, por ejemplo, en procesos de selección, yo les diría que casi como un 10-15% de los procesos que hacemos, en menos de 6 meses se va la persona del cargo, no por salario, no por condiciones, no por clima, sino porque realmente no sintió que el cargo estaba bien definido desde el principio y en el proceso de entrevista le dijeron un montón de cosas y cuando llegó realmente no era lo que iba a hacer o le vendieron el perfil como no era o llegó y el liderazgo no tenía tanta claridad que era lo que le iban a poner a hacer a la persona. Entonces esa persona se va normalmente, ¿cierto? Entonces es importante ahí como tener mucha claridad de qué es lo que vamos a traer, por qué y para qué necesitamos ese cargo. Entonces cuando yo como liderazgo ya chequé esas tres cajitas, dije, listo, yo ya sé que lo necesito, ya sé cuál es la contribución de esta persona y tengo mucha claridad de qué es lo que lo voy a poner a hacer. Ahora sí, entonces voy a armar una descripción de cargo que sea atractiva para poder
invitar a esas personas a ser parte de mi proyecto. Entonces, ¿qué se recomienda en las descripciones de cargo? Primero, incluir la misión de la empresa, ¿cierto? Entonces, cuando yo dentro de la descripción de cargo le cuento a la persona un poco qué es lo que hacemos dentro de mi organización, por qué lo hacemos, esto marca una diferencia que no todas las descripciones de cargo lo tienen. Si ustedes se meten a LinkedIn, al empleo, a CompuTrabajo, hay veces dicen que se busca gerencia comercial para organización que hace tal cosa, ya, pero no hay como una misión de la empresa detrás. Entonces uno como candidato o candidata también dice, ¿será que yo sí quiero trabajar o por qué quiero yo trabajar en esa organización? A diferencia de otras 10 que también están buscando una gerencia comercial. O sea, ¿cuál va a ser como lo que vamos a hacer, además de las operaciones que tenemos que hacer, a quién estamos impactando? Entonces, ¿cuál es como nuestra misión como organización? Adicionalmente, las descripciones de cargo también son una oportunidad para empezar a mostrarle a esas personas que van a trabajar conmigo cuál es mi cultura organizacional. ¿Cuál es el tono de mis descripciones de cargo? ¿Es una descripción cercana? ¿Es una descripción más estructurada, más técnica? Esta persona que va a aplicar va a decirme qué chévere la manera en que hablan o redactan ciertas cosas. Me gustaría ser parte de esta organización. O de pronto de una vez yo digo, no, esto lo veo demasiado formal o esto de pronto está demasiado relajado, demasiado tranquilo. Yo tampoco me alineo tanto con eso. Entonces, cuando yo aprovecho esas descripciones de cargo también para mostrar un poco cuál es mi cultura organizacional y la manera en que hago las cosas, también voy haciendo como un prefiltro sin darme cuenta de las personas que realmente aplican conmigo. Y en temas de inclusión y diversidad también es importante en las descripciones de cargo, primero que los nombres de cargo recomendamos mucho que sean neutros. O sea, por ejemplo, si yo voy a buscar una dirección, lo mejor no es poner, busco un director o busco una directora, sino busco dirección de operaciones, ¿cierto? O busco los roles sobre todo que pueden ser como hacia un género o hacia el otro, se trata de poner siempre como lo más neutral posible para invitar pues como a cualquier tipo de persona a aplicar al cargo. Y normalmente en el tema de requisitos también se recomienda mucho que nos podamos enfocar en las habilidades y competencias esenciales, en vez de una lista interminable de cosas deseadas, porque eso lo que va a hacer es antes como bajarnos el pool de personas que tengamos que traer. Entonces, por ejemplo, con lo que estábamos conversando ahorita, van a haber habilidades técnicas que ustedes sí o sí tengan que tener en esa persona, porque lo más probable es que ustedes, no sé, hay cosas que uno dice, no le puedo explicar esto a una persona porque es algo que se demoraría 1 año, 2 años, 3 años en aprender, y ideal que ya venga con esto. Pero puede ser que hay otras, yo me siente como organización y diga, bueno, esto realmente sería como qué chévere que lo tenga, pero no es un esencial 100%, entonces yo puedo acompañar esta formación. Entonces hay que enfocarse 100%, es como en esos innegociables. Incluso nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros procesos de selección, cuando nos reunimos con un cliente y definimos qué es lo que vamos a salir a buscar, siempre mapeamos 5 innegociables. Y esas son las cosas que sí o sí el perfil tiene que tener. Las otras cosas, como que, qué chévere que de pronto sepa inglés a este nivel, o qué chévere que de pronto sepa de algún CRM o que haya gestionado algún proyecto, pero de resto, eso se lo puedo se lo puedo enseñar o lo puedo aprender en el proceso y no es 100% innegociable hasta ahora. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de esos elementos clave de las descripciones de cargo? Antes de pasar a mostrarles un ejemplo. Paula, dale. Hola Laura, o sea, te entiendo que uno debería poder definir el cargo lo mejor que pueda con cosas que son como sí o sí y cosas que son chévere que lo tendrías, pero como dijo alguien hace poco, la realidad es que somos empresas pequeñas. Entonces, por más que yo quiera buscar a alguien exactamente para X o Y rol, la verdad es que probablemente en algún punto tenga que ser algo que se salga de esa descripción, pero que necesitamos que apoye el resto del equipo. ¿Tú cómo harías o qué aconsejarías para que pues un poco sean como de mente abierta y como, mira, realmente te necesito para esto, pero pues seamos conscientes que si hay una reunión y no llegó la de los tintos, pues tocó servir el tinto y tienes que estar bien con eso?
Sí, Paula, mira, eso normalmente se pone como en dos áreas, ¿cierto? Se pone primero en la parte como de responsabilidades del cargo, que es donde yo defino, porque esa que yo estaba hablando es más de los requisitos, ¿cierto? Como de cuáles son las competencias y requisitos que vamos a buscar. Pero normalmente en la parte de responsabilidad yo pongo como lo macro, que normalmente sería como lo que ese perfil sería responsable, pero adicionalmente pongo también como apoyar al resto del equipo pues en tareas varias, ¿cierto? O apoyar al resto del equipo de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo como organización. Y en la parte de competencias y habilidades normalmente se pone algo que es como mentalidad emprendedora o se pone también pues como trabajo en equipo, pero realmente, ¿sabes? Suena a veces como muy de cajón trabajo en equipo, pero realmente es como yo saber que esta persona puede como ayudar en lo que haya que ayudar cuando el equipo lo necesite. Pero además de ponerlo ahí, sobre todo la parte de mentalidad emprendedora y trabajo en equipo, es súper importante, Paula, que tú lo puedas validar en procesos de entrevista y en la conversación con el equipo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy reclutando para 2 roles, para una organización que tiene 6 personas. En este momento estamos buscando 2 roles. Y una de las conversaciones que tuve con la manager al principio me dijo, Lau, yo necesito a alguien. A ver, pues la idea es que en esta organización pues cada uno tenga como su tarea principal, pero van a haber momentos en que nos va a tocar a todos sentarnos a empacar bolsas de café porque tenemos un pedido que tenemos que entregar urgentemente. Y obviamente esa no es la idea, de que pues no traigamos a alguien a que esté empacando todo el tiempo bolsas de café, pero si nos tocó hacerlo una vez al mes, yo estoy esperando que esa persona tenga la disposición de hacerlo. Entonces, claro, yo lo pongo en la descripción de cargo, como estar, pues como actitud de equipo, como mentalidad emprendedora, como flexibilidad también, como en temas de pensamiento y como no rigidez, ¿cierto? Decir, a mí me toca esto, esto y esto, pero yo lo valido realmente es en las entrevistas, ¿cierto? Cuando le pregunto, por ejemplo, a esa persona, cuéntame cómo te fue en experiencias previas trabajando en equipo, cuando de pronto tuviste que acompañar a otro miembro de equipo a lograr una tarea que tenían que lograr como organización. También lo valido en referencias profesionales y le pregunto a esa persona, ¿y esta persona qué tal es? Pues qué tan flexible es, cómo se siente, por ejemplo, cuando las cosas no van de la manera como el 1, 2, 3 de pronto que se requiere, sino que hay veces se requiere como empezar por el 8 y después volver al 5 y así. Entonces, normalmente eso se puede poner en las descripciones de cargo y se pone, pero es importante que tú lo valides en esos procesos de entrevista e incluso en pruebas psicolaborales si les puedes aplicar pruebas psicolaborales. Yo sé que ustedes, bueno, como son organizaciones que están en proceso de crecimiento, pueden pensar de pronto que las pruebas no valga de pronto, pues o no sea como algo que deban incluir en sus procesos desde ya, pero mi recomendación es que traten de incluir pruebas psicolaborales ahorita, que eso también hay veces nos da como ciertas banderitas o ciertas tendencias de personalidad que nos pueden evitar como dolores de cabeza o temas a futuro, o que ustedes al menos ya sepan qué tipo de perfil están trayendo a la organización. Y hay organizaciones y empresas pues de pruebas psicolaborales que les pueden ofrecer como paquetes de realmente como no tan costosos y les ahorra como mucho dolor de cabeza más adelante. Entonces ahí Paula se pone en la descripción de cargo, pero realmente se valida en el proceso de selección. Y otra cosa es que cuando en la parte que yo les ponía acá de la misión de la empresa, ahí es importante también mencionar, somos una empresa en crecimiento, somos un equipo pequeño, somos un equipo que nos apoyamos mutuamente, como un poco de cuál es esa cultura organizacional, porque alguien que entre ahí va a saber que lo más probable es que cuando yo estoy entrando en un equipo que es de 6, 10 personas y está en proceso de crecimiento, lo más probable es que me va a tocar hacer un poquito de todo, ¿cierto? Eso es lo más probable y yo lo tengo que validar en ese proceso de entrevista. Y si la persona aplica, pasa los procesos de entrevista, te dice eso, es porque lo más probable es que sí vaya a tener esa actitud, pero sí es bueno que lo puedas validar como en esas distintas etapas. Gracias. Dale, Pablo, perfecto. Entonces, aquí quería compartirles un ejemplo de una organización con la que estamos trabajando ahorita, que es una organización guatemalteca, que está más o menos en la misma etapa que ustedes tienen, está un poquito más grande, pero ahorita ya llegó a nosotros por un fondo de inversión que están invirtiendo en proyectos de alto impacto, se llama Albedo Solar, y es una organización que en este momento tiene unas 7, 8 personas, y vamos a salir a buscar con ellos, por ejemplo, una dirección regional de operaciones regionales. Esa persona va a estar viendo proyectos en Guatemala, en Honduras y en El Salvador.
no es que tengan equipo en todas partes, pero la idea es que esta persona, si sale un proyecto en Honduras, si sale un proyecto en El Salvador, si sale un proyecto en Guatemala, esta persona pueda como coordinar las operaciones de este rol. Por eso se llama dirección regional. Pero entonces miren qué es lo que nos cuenta aquí Albedo Solar. Nos dicen, en Albedo buscamos combatir el cambio climático y a la vez ayudamos a pequeñas y medianas empresas a reducir sus costos de electricidad. Financiamos instalaciones, permitiendo a las empresas disminuir sus costos fijos a lo largo de la vida útil de los paneles solares y al mismo tiempo reducir su huella de carbono. Aquí, ¿qué más nos están diciendo? El costo inicial de los sistemas solares es una barrera importante para algunas empresas. Por eso, Albedo está transformando el sector al cerrar esta brecha y hacer que los sistemas solares no solamente sean una solución para el tema de clima, sino que también sean accesibles para todos los negocios en Guatemala. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando el cliente deja de destinar su presupuesto únicamente en temas de electricidad y comienzan a invertir en independencia energética. Entonces, miren, nuestra misión no es competir con las empresas del sector energético, sino catalizar el mercado haciendo que la energía solar sea más accesible para los clientes. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo ven esa descripción de quiénes somos? ¿Les parece atractiva? Por ejemplo, si ustedes mañana se cierra el proyecto que tienen ustedes personal, les gustaría aplicar a esta vacante y les llamaría la atención a ser parte de esta misión de la organización. Y miren que aquí no hemos hablado todavía de ningún cargo. Simplemente estamos hablando quién es la organización, cómo lo ven. Hola, Jorge. Jorge, dale, ajá. Pues está como muy en línea, digamos, en lo que nosotros hacemos. Y eso ha sido, digamos, como parte de la estrategia de uno madurar como el pitch y que entienda, digamos, como esa misión y esa visión que tiene uno de la compañía. ¿Qué es lo que pasa? Ya es desarrollar, digamos, como esa estrategia de utilizar palabras para que ese talento humano que se sienta identificado ahí sepa de que vamos a crecer con ellos, ¿cierto? Que ahí es donde está como la disruptiva hoy, que gran parte de la sociedad quiere tener muy buena compensación, pero muy pocas responsabilidades. Y la ecuación real en las empresas es que la compensación es directamente proporcional a las responsabilidades. Entonces ahí hay como una dicotomía muy tenaz para uno aplicarla y tiene que ser uno como muy audaz en el tema de la estrategia. Y hay otra situación, por ejemplo, aquí en Colombia con el tema de inversión extranjera o inversión en etapa temprana es exageradamente tímida. Entonces muchas de nuestras organizaciones crecen de manera orgánica y eso es lento, muy lento. Muchas gracias. Súper, Jorge, gracias por esos 2 puntos que me traes, como dos ideas adicionales que les quería compartir. Primero, es súper recomendado cuando ya empiezan a crecer un poquito más los equipos que ustedes también puedan definir escalas salariales de acuerdo a los niveles de cargo de sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, con lo que tú decías de que al final un nivel de cargo tiene un rango salarial dependiendo de su responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un nivel de, no sé, practicante, analista, especialista, coordinación, gerencia y dirección ejecutiva, por decir algo, tengo esos 6 niveles. Y puede ser que entonces yo defina que eso es un ejercicio pues que hay que hacer, o sea, no es como tanadeo, sino que hay que hacerlo como comparándose uno con el mercado, mirando más o menos cuánto están pagando organizaciones similares a mí, qué tan competitivo y cuál es mi presupuesto también anual, pero entonces yo defino, por decir algo, que los analistas van a estar entre 2 y 3 millones de pesos, que los especialistas van a estar entre 3 y 5 millones de pesos, por decir algo. Y al final es que yo esté dentro de un rango, que yo esté, por ejemplo, que yo sea analista y yo esté en 2.500.000 y mi otra analista esté en 2.800.000,
ya va a tener que ver es con formación académica, con desempeño y con antigüedad en la organización, pero al menos yo sé que mis analistas deberían estar dentro de un rango. Y también le doy como un plan de carrera a ese analista que dice, bueno, yo quisiera ganar más. Bueno, ¿quieres ganar más? Perfecto, pero entonces que tú ganes más implica que subes a otro nivel, que tienes otras responsabilidades más grandes y otro impacto en la organización y por eso es que tu salario sube, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo puedo también claramente responder a esas conversaciones cuando el equipo me dice, ay, pero es que no sé dónde pagas más, o a mí, ¿por qué no me están pagando más? Bueno, porque te estamos pagando de acuerdo a tu contribución que le estás haciendo a la organización y por eso es muy importante definir, el analista es un rol, por ejemplo, más de apoyo, que hay que acompañar, mientras que el especialista, por ejemplo, ya va liderando sus propios proyectos. Entonces, como cuando yo defino esas escalas, me permite también como tener esas conversaciones de compensación y responsabilidad más cercanas, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, también quería compartirles algo que yo estuve en un evento de aquí en México en febrero que es el foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, y había un foro súper interesante de todo el tema de Climate Tech y de inversión extranjera para temas de clima, de tecnología en clima, y muchos de los emprendedores que habían ahí, que estaban, pues eran a nivel LATAM, la queja principal o el dolor principal era que esas inversiones, pues que la plata realmente de los inversionistas para proyectos de clima no era tan fácil de conseguir porque los inversionistas de riesgo estaban buscando como soluciones que les dieran retorno mucho más rápido. Y un desarrollo en temas de clima puede demorarse años, incluso hay temas de investigación y desarrollo, puede que haya cosas que no funcionen. Entonces, pues al final como que el inversionista, no todos los inversionistas están dispuestos a enfrentar ese riesgo o están pidiéndole condiciones a los emprendedores de clima muy similares a las que les están pidiendo, por ejemplo, a un fintech o a las que les están pidiendo a otro montón de ecosistemas, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo lo que ustedes están desarrollando en temas de clima, que yo simplemente no puedo salir y probarlo de una, sino que puede que lo que yo estoy saliendo a desarrollar se demore 1 año, 2 años, 3 años, mirar si esa tecnología sí funcionó o no funcionó. Entonces, realmente sí había como un dolor generalizado de que estas tecnologías están teniendo menos inversión, la verdad, ¿cierto? Entonces, que muchas veces la solución que se estaba dando era que empresas más grandes, o sea, por ejemplo, Siemens, por ejemplo, a ver, ¿cuál era la? Siemens, Schindler, como las que vienen ya trabajando en algún tema como energético, están haciendo intraemprendimientos, porque claro, pues tienen el poder aquí, pues tienen como la caja, tienen el tiempo y simplemente delegan equipos internos de ellos en mirar y ensayar soluciones a ver si les da o no les da, en vez de salir a invertir, por ejemplo, en proyectos. Entonces, esa sí es una realidad a las que se están enfrentando como los, pues los emprendimientos en temas de clima. Pero sí es importante como que ustedes a la vez, pues al final, como que ustedes puedan en esa misión y en esa atracción de equipo poder mostrarle a esas personas que ustedes quieren que hagan parte de sus equipos hacia dónde van y cómo quieren crecer, ¿cierto? Como tú decías aquí, Mario, también mostrar la visión de la compañía a los 5 años, qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Qué es lo que queremos lograr y qué es realmente lo que queremos cambiar. Entonces, esa es la parte de quiénes somos, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de propósito del cargo, el que les estaba comentando ahorita, aquí que estamos buscando, la Dirección Regional de Operaciones va a liderar las operaciones en Guatemala, El Salvador y en Honduras, asegurando instalaciones de alta calidad, fortaleciendo monitoreos de sistemas de monitoreo de impacto, desarrollando equipos locales y garantizando optimización de procesos con satisfacción del cliente. Miren que este propósito del cargo realmente ya, pues no podría ser la descripción de cargo de una organización social, de una ONG o de cualquier tipo de organización. Aquí realmente ya lo que yo estoy mirando es qué es lo que yo necesito en ese cargo y eso cómo va a contribuir a la misión que yo tengo como empresa, ¿cierto? Pero realmente esta es una descripción de cargo, pues un propósito del cargo más general. Y aquí, ¿cuáles son los requisitos, por ejemplo, que se necesitan para este rol? Y aquí quería mostrárselos porque hay unos que son esenciales y otros que son deseables. Entonces, por ejemplo, aquí Albedo Solar dice, yo necesito una persona que tenga una licenciatura en administración de empresas o todo el tema como de formación, al menos base, para mí es esencial, que venga de este campo.
Por ejemplo, si viene una persona que es, no sé, psicóloga o de pronto una persona que es, o sea, un doctor o, por ejemplo, un ingeniero químico, lo más probable es que entonces no me vaya a funcionar porque aquí la organización me está diciendo que de manera esencial yo necesito que tenga esto. Me está diciendo qué bueno y qué rico que ojalá tenga un MBA o una maestría en temas de logística o en un área afín. Es deseable, pero no es excluyente. Entonces, lo importante es que tenga esta licenciatura, que tenga al menos 5 años en temas de operaciones, logística o administración, en áreas similares a esa. Mira que no me está hablando de temas de energía renovable por ahora, porque ellos están abiertos a alguien que no venga de energía renovable, porque lo que conversamos con ellos es que eso lo pueden enseñar, pero sí que al menos tenga 5 años de experiencia laboral. Y las otras habilidades ya no son esenciales, son como que, bueno, entonces habilidades de gestión de proyectos, comunicación y negociación, habilidades analíticas. Mira lo que aquí decía, alguien lo comentaba ahorita, que es espíritu emprendedor, capacidad para estructurar soluciones y procesos de manera independiente. También sobre todo en organizaciones tan pequeñas como la de ustedes y donde ustedes sobre todo están en tantas cosas como liderazgos, porque me imagino que ustedes están vendiendo, operando, haciendo, buscando equipo, buscando plata, o sea, haciendo un montón de cosas, la parte financiera, administrativa. Entonces, lo más probable es que ustedes no estén para decirle a esta persona, hola, hay que hacer esto, mañana entonces te toca hacer lo otro, no. Entonces, también como que puedan encontrar personas que se autogestionen de manera independiente es clave. Aquí, por ejemplo, me pide idiomas y miren que me pide algo también relacionado con la cultura de la organización. Entonces, compromiso con el medio ambiente, la equidad y el trabajo colaborativo, que son unos de los valores que yo tengo como organización en Albedo Solar. Entonces, me gustaría que esta persona realmente me demuestre durante sus entrevistas qué hace en su tiempo libre, con qué proyecto se ha relacionado, si es que no viene pues de este mismo sector, cómo, cuál es su compromiso realmente con el medio ambiente y por qué le interesa trabajar con nosotros, porque para nosotros todo el equipo tiene que estar comprometido con cambio climático y con medio ambiente, además de temas de equidad y trabajo colaborativo. Incluso para esos perfiles, por ejemplo, nos estaban pidiendo de preferencia a alguien que fuera mujer, por ejemplo, por temas de ellos de equidad y lo que quieren trabajar internamente. Entonces, aquí quería como compartirles estas descripciones de cargo. Dale, Jorge, no sé si ya saliste, pero que te vaya bien. Eh, Quería compartirles como estas descripciones de cargo, como estos ejemplos, para que ustedes pudieran como tenerlo en cuenta y mirar cuáles son como esos factores claves. Entonces, me gustaría darles 5 minutos, no sé si es poquito, pero al menos 5 minutos para ver qué alcanzamos como a que ustedes dentro de sus organizaciones puedan como redactar rápidamente una descripción de cargo corta, ¿cierto? Como qué es lo que yo voy a salir a buscar, cuál es el rol, por ejemplo, si no es que están contratando un rol, en este momento, cuál es el rol que se está empezando a contratar en los próximos 3 meses, 6 meses. Donde ubiquemos entonces la parte, un párrafo inicial corto sobre cómo ese rol contribuye al impacto ambiental de su empresa o de su startup. ¿Cuáles son los valores que buscan y cómo nos aseguramos que tiene un lenguaje inclusivo? Entonces, les voy a dar hasta las 8:10, perdón, hasta las 9:10, que aquí son las 8, hasta las 9:10, para que puedan redactar algo corto y ya lo revisamos como equipo. ¿Tienen alguna duda de ese ejercicio que vamos a hacer? ¿O está claro? Asumo el silencio como que está claro o no entendimos nada. Listo, Felipe, gracias. Perfecto, gracias ahí por responder. Entonces si quieren, volvemos a las 9:10 con su redacción. Algo corto, sencillo, pero piensen en su organización y en un rol que vayan a salir a buscar ahorita. Listo, aquí les dejo como las instrucciones en la pantalla. Debe incluir un párrafo inicial sobre cómo el rol contribuye al impacto de la startup, cuáles son los valores que estoy buscando y asegurarnos que tenga un lenguaje inclusivo. Cualquier duda, estoy aquí.
Dale, Olga, no hay problema. Veo que hay algunos que igual están en movimiento, entonces igual los que están en movimiento también enseguida, si quieren igual, pues lo pueden hacer más tardecito o también si lo quieren pues como contar de manera verbal, también bienvenido. Mario, ahí veo tu pregunta. Sí, normalmente también se busca en este nivel como de cargo C-level. En LinkedIn, pues normalmente LinkedIn es como el canal más fuerte para buscar estos roles más senior. Normalmente los fundadores o co-founders no es tan común buscarlos a través de este canal porque normalmente se mueve como más en la red de la persona, donde la persona dice, bueno, yo creo que esta persona que ya trabajé con ella en algún punto, o que me recomendó a alguien, o que conociendo mi proyecto de pronto creen que esta podría ser una buena cofundadora o cofundador. Y ya me tomo un cafecito, miro si sí, miramos alineación de expectativas, de todo eso, se funciona más así. Yo realmente como que búsquedas de co-founders, así como de salir a hacerlo de manera tan activa, no lo he visto de manera, pues que no lo he visto tan común, la verdad. Se mueve más que todo, es como en fondos, en estos ecosistemas donde yo empiezo como a revisar primero, a definir cuál es el tipo de co-founder que necesito y empiezo como a moverlo por distintas redes. Incluso de poquito también nos planteaban que una idea pues como de negocio o una idea también pues que podía hacer era hacer como tipo un Tinder, pero para founders, pues porque a veces decían yo, no sé, como que es muy difícil uno decir como
¿Cómo salgo yo a buscar un founder si mis redes son más, de pronto más limitadas o ya las exploré y ahí no veo a nadie potencial que podría ser mi founder, donde yo diga, yo soy este founder, ofrezco este servicio, tengo estas habilidades y estoy buscando esto otro en un co-founder, a ver si de pronto había como ciertos match y ya uno pues se tomaba el cafecito y miraba si funcionaba. Pero realmente yo no las he visto así como tan publicada como tal como una oferta de empleo, no. Porque al final pues puede que no tenga un salario fijo y puede que implique como otro montón de cosas distintas. Pero si quieres igual, si quieres, lo tomamos por fuera del espacio, si quieres me escribes y revisamos como las opciones que yo he visto para ese tipo de búsqueda, si te funciona, María. Listo. Ahí, bueno, aprovechaba que le estaba respondiendo ahí a Mario, ya alguien quiere compartirnos alguna descripción de cargo corta que armó para sus equipos, para que la revisemos en conjunto. ¿O qué fue lo que más les costó armándola o cuál fue la parte más sencilla? Dale, listo, Diana, perfecto. Aquí Diana nos la mandó por el grupo. Entonces, Eh, ¿cómo contribuye este rol? Su rol contribuye a disminuir el impacto ambiental de las amenazas de origen natural, como movimientos en masa, inundación o avenidas torrenciales en el contexto del ordenamiento territorial. Ok. ¿Y cuáles son los valores culturales? Trabajo en equipo, transparencia en la información y proceso de datos, consideración en el tiempo de entrega, aporte de nuevas ideas en las metodologías, habilidades para escuchar, aprender y apoyo del trabajo del otro. Perfecto. Y lenguaje inclusivo, todas somos mujeres. Bueno, ¿qué opinan ustedes de lo que nos comparte Diana? ¿Cómo lo ven? Está claro para mí qué hace la organización, me llama la atención. Ahí, por ejemplo, no sabemos bien cuál es el rol que Diana está buscando. Eh, pero al menos como del propósito de la organización a mí me queda claro, entiendo un poco cuál es su cultura organizacional con los valores que pone, Yo o tengo cómo una lo ven. pregunta, Laura. Dale, ajá, Jessica, dale. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, o sea, cuando digamos que muchas veces tenemos tergiversado pues como el sentido de lo que es lenguaje inclusivo y decimos solo mujeres, ahí no estamos siendo inclusivas, estamos siendo Exacto. exclusivas. Es, Inclusivo es que es una empresa inclusiva, es una empresa que acepte hombres, que acepte mujeres, que acepte cualquier persona con cualquier condición física o de, o de, o ajá. de o de gustos o de lo que sea. Entonces, yo entiendo que muchas veces nos estamos yendo o ligando a las empresas de mujeres porque digamos que es como un empoderamiento femenino y queremos pues obviamente como tratar de que las mujeres logremos objetivos o cosas importantes dentro de las compañías. Sin embargo, ya se nos va como para el otro lado y es que si no es mujer, entonces no cabe dentro de nuestra organización y se nos Ah, olvida que hay hombres que pueden aportar muchísimo dentro de las empresas y que ahí ya empezamos a ser un poco exclusivos y no inclusivos como lo queremos realmente fomentar dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces, ah, cuéntanos a través de tu sí. experiencia cómo es esto, porque esto crea un poco de confusión y creemos muchas veces que el poder femenino va con toda y que las empresas de mujeres son súper chéveres, pero se nos empieza a olvidar también que los hombres hacen gran parte de nuestras empresas, igual al contrario, ¿no? Que los hombres también hacen sus empresas y crean sus startups y se olvidan de las mujeres, entonces pues es de parte y parte. Perfecto, Jessica. Mil gracias por ese punto porque ese era uno de los puntos de este ejemplo que nos trae Diana, ¿cierto? Al final, cuando yo digo lenguaje inclusivo, no es decir, no sé, es un equipo solo de mujeres o solo buscamos mujeres. Si vieron, por ejemplo, en el de Albedo Solar, yo les mencioné eso como algo de la reunión que tuvimos con el cliente, pero en ninguna parte de la descripción estaba como estamos buscando una mujer. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, lo que se sugiere es que sea lenguaje neutro.
Por eso cuando yo pongo como las descripciones de cargo, tratar nunca de usar como él, ella, director, directora, coordinador, coordinadora, no, sino siempre como los títulos de cargo en lenguaje neutro y siempre usar, por ejemplo, el perfil deberá tener o la persona que ocupe este cargo deberá tener tal cosa, no como él deberá hacer esto o ella entonces deberá hacer esto, no, para ninguno de los dos lados, porque como tú dices, Jessica, también es lo que se conoce como discriminación positiva, que es cuando yo digo, por ejemplo, este rol está enfocado 100% en personas de la comunidad, por ejemplo, negra, ¿cierto? O este rol está enfocado 100% a personas, pues a mujeres o a comunidades indígenas, por ejemplo. Entonces, eso también es discriminación positiva y tampoco se percibe pues como de, pues obviamente dependiendo del foco que tenga cada organización, hay organizaciones que deciden hacerlo así como muy frontal, porque puede que sean organizaciones que trabajen por los derechos indígenas, organizaciones 100% que trabajen por los derechos de las mujeres, hay organizaciones que lo manejan así, pero la recomendación es que sea inclusivo hacia todas las direcciones y como neutral hacia todas las direcciones. Que se sugiere también como que se ponga como un disclaimer al final de cada publicación, que se coloque como invitamos a, no sé, a cualquier, pues a todas las personas de sin importar su género, su raza, su orientación religiosa, su orientación sexual, o sea, como todas esas, como ese disclaimer que se pone al final de las vacantes, se recomienda también ponerlo, como para que al final la organización sepa, perdón, los candidatos sepan que al final pues estamos recibiendo cualquier tipo de perfil y que lo que estamos revisando es competencias y conocimiento más que cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, Pero, perdón, pero también se puede poner, o sea, si uno necesita, acá es como para que nos aclararas un poco, era mi pregunta, ¿verdad? Sin embargo, si uno necesita X persona exacta, también se puede poner, o sea, si yo no quiero hombres en mi organización, sino quiero solo mujeres, también puedo decir que es un trabajo para solo mujeres o no se puede. yo recomiendo que no, ¿cierto? Ok, Abiertamente no. Que yo ya ok, haga un filtro dentro de mi proceso de selección. Hay muchos vacantes que nosotros manejamos que nos dicen, por ejemplo, debe ser un hombre por las condiciones de territorio en las que estamos trabajando, ¿cierto? O por las ciertas comunidades con las que trabajamos. O debe ser una mujer por esto, o tiene que venir de esta comunidad local porque va a estar trabajando con estas cosas, pero nosotros normalmente no lo ponemos en la descripción de cargo. ¿Implica más trabajo para uno en su proceso de selección? Sí, ¿cierto? Pero puede tener consecuencias de pronto en temas como de marca empleadora, en temas de reputación, más complejas si yo lo pongo de manera tan explícita. Entonces, ok, mi ok. recomendación es no ponerlo, sino que ustedes simplemente sepan dentro de sus procesos de filtro que van a priorizar un candidato o el otro por sus temas internos, ¿cierto? Pero al final, pues ya ahorita como que cualquier como priorización hacia cierto lado, dependiendo de quién lo lea, puede como herir susceptibilidades. Entonces, mi recomendación, Jessica, es no hacerlo así como tan público, sino manejar esos filtros más de manera interna. Bueno, porque veo que algunos casos pues piden como mujeres, cabezas de familia o personas con alguna discapacidad, como darle amplitud y apertura a ese tipo de personas dentro de las compañías. Entonces puede sonar muy chévere, pero al final puede ser discriminatorio también, no sé. Es que, exacto, puede ser discriminatorio entonces con toda la otra población que no es así. Pues es que si me entiendes, ese es un tema como muy Sí, es delicado, que bien difícil. uno puede ir susceptibilidades desde distintos lados, pero si por ejemplo ustedes como organización, que es el caso de Crepes, ¿cierto? Por ejemplo, Crepes and Waffles, que ya, o sea, públicamente, desde hace un montón de años, esa es como una de sus propuestas únicas de valor. Ellos dicen, nosotros contratamos en su mayoría madres, cabezas de familia y listo y punto, ¿cierto? Entonces, como que si al final yo voy a definir que, o por ejemplo, ahorita también hay muchos temas con temas de discapacidad cognitiva o de alguna discapacidad, por ejemplo, motriz o así, que hay organizaciones que están sacando proyectos exclusivamente de contratación de personas con discapacidad cognitiva o algo así, por ejemplo, para trabajar en tiendas o para trabajar en algunas cosas. Entonces las publicaciones salen así, salen como promovemos como particularmente o invitamos particularmente las aplicaciones de personas con estas y estas condiciones, ¿cierto? O eso será pues como, eso sí se puede hacer, como que decimos, invitamos de manera especial a participar de este proceso de selección
personas con cierta discapacidad o personas con ciertas condiciones, como porque queremos que nosotros como marca empleador, esa sea uno de nuestros valores agregados, pues como algo de mi valor diferenciador también, como del impacto social que estoy teniendo. Eso sí se puede hacer también, pero hay que manejarlo es con mucho cuidado, es lo que te digo, como para no antes, no antes traer el efecto contrario del que estamos queriendo traer como organización. Ok, Lau, muchas gracias. Listo, perfecto, súper. Entonces, bueno, este ejercicio se los dejo igual como el de la oferta para por si lo quieren hacer. Esta presentación se las vamos a compartir al final del espacio con Cami, pero para que puedan hacer este ejercicio también y empezar a trabajar como en qué manera quisieran atraer a alguien. Y chévere que, por ejemplo, cuando la armen, se lo puedan compartir, si quieren, en esta misma comunidad o se lo puedan compartir a personas como conocidas y les digan a ustedes, por ejemplo, con esto que yo les estoy contando, les parecería chévere trabajar acá. O sea, sería una organización que yo digo, ve, me encanta lo que están haciendo, o al menos me motiva solo con leerla y me gustaría aplicar. O de pronto me falta como poner algo más dentro de esa descripción. Entonces, que puedan como validarla. Bueno, cerrando esa parte de atracción, ya cuando yo entonces logré atraer buenos talentos y tengo personas potenciales para mi proceso de entrevista, me gustaría compartirles como un par de tips o herramientas que les pueden servir para asegurarse de que sus entrevistas también tengan como ese componente inclusivo, pero también sean lo más efectivas posibles para ustedes tomar decisiones. Entonces, se recomienda mucho que las entrevistas sean estructuradas y tengan como unos criterios muy claros de qué es lo que yo voy a salir a preguntar. O sea, hay veces que como que son entrevistas muy informales, como, bueno, y cuéntame de ti, tal cosa, y bueno, y como tomámonos un cafecito allí. Y eso es súper importante también para validar fit cultural, pero para yo poder asegurar que la validación de perfiles que estoy haciendo es lo más objetivo posible, se recomienda que yo le pregunte las mismas cosas a todos los perfiles que estoy evaluando, porque solamente eso me va a permitir saber si realmente estoy midiendo como con la misma vara a todo el mundo. Entonces, ¿qué permite esto también? Que cuando ustedes evalúan bajo ese criterio también puedan como predecir realmente si la persona va a funcionar o no y que esa rúbrica de calificación que tengan sea consistente. También es importante que si ustedes, por ejemplo, van a usar, pues van a participar dentro del proceso varias personas de sus equipos, entrevistando a la misma persona, que todos puedan validar lo mismo, ¿cierto? Puede que sea a través de distintas preguntas, pero todos vamos a validar, por ejemplo, si la persona tiene experiencia técnica en esto, todos vamos a validar que la persona trabaja en equipo, todos vamos a validar su capacidad de comunicación para saber si sí estamos evaluando como los mismos criterios que son claves para nosotros. Y ya les voy a compartir una herramienta también como de evaluación que les permita tener como unos criterios más objetivos. Adicionalmente, se recomienda como tener preguntas más inclusivas o como que respeten esa parte de la persona, primero utilizando la metodología STAR. Las preguntas de metodología STAR se enfocan mucho en validar cuál han sido los comportamientos previos o las reacciones previas de alguien en situaciones distintas. Entonces, por ejemplo, el STAR significa situación, tarea, acción y resultado. Entonces, yo lo que quiero preguntarle a esa persona es, cuéntame en una situación X, Y, Z que tuviste en el pasado, cuál fue como tu rango de responsabilidad o qué fue lo que pasó, ¿cierto? ¿Qué fue como lo que pasó en esa situación? ¿Cuál era tu responsabilidad en algo que salió bien o no salió bien? ¿Cómo accionaste tú o qué fue lo que tú hiciste y cuál fue el resultado con base en eso? Entonces siempre recomendamos dentro de las entrevistas que puedan estructurar preguntas que les permitan validar a esta persona cómo ha reaccionado en situaciones anteriores con habilidades que yo necesito que tenga para este rol. Por ejemplo, con la que estábamos hablando ahorita de mentalidad emprendedora. Entonces, cuéntame, por ejemplo, en tus empleos anteriores o en experiencias anteriores, ¿cómo te fue trabajando en equipo o acompañando a tu equipo a llegar a un resultado que necesitaban llegar todos como equipo, aunque eso fuera algo que estuviera fuera de tus responsabilidades en el día a día? ¿Cierto? Y con eso vamos a validar la persona cómo realmente, si se involucró, no se involucró, o cuál fue su proceso de pensamiento para involucrarse en eso, no, si le pareció como que sí, yo me involucré, pero pues eso realmente no era parte de mi responsabilidad y espero que no me toque hacerlo otra vez. O no, yo me involucré porque al final pues como equipo teníamos que llegar a cierto resultado. Entonces eso también les va a permitir medir
ciertas cosas. Adicionalmente, es súper clave también evitar preguntas ilegales. Aquí va a depender mucho esa parte de ilegal, va a depender del país donde estemos como preguntando cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Europa hay como un nivel también de seguridad de la data y de temas como de confidencialidad y de respeto como por la privacidad, mucho, mucho más alto que lo que tenemos en Latam o en Colombia incluso. Pero también ahí ustedes pueden como marcar cierta tendencia, porque por ejemplo normalmente no es tan común preguntar como por su situación marital o por ejemplo por su familia o por ejemplo como el tema de hijos o el tema por ejemplo de temas de salud mental o de ciertas, pues o de salud física incluso. Son cosas que normalmente no se preguntan dentro de las entrevistas porque al final lo que yo quiero validar es cuáles son las competencias y esta persona es capaz de hacer el trabajo o no. Entonces, cuando a veces uno diga, no sé si esta pregunta raya con lo ilegal o con lo que yo no debería estar preguntando, piensen si realmente esa pregunta me ayuda a validar a mí si esta persona cumple con lo que yo estoy pidiendo para, o sea, o esa pregunta me ayuda a entender si esta persona tiene las capacidades y el conocimiento para hacer este trabajo. Si es una pregunta que yo pienso y digo no, entonces de pronto lo más probable es que no la debería estar preguntando. Si es válido preguntar qué te gusta hacer en tu tiempo libre, si es válido preguntar qué libro te estás leyendo, qué te gusta hacer o como, que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, como temas más como personales, pero para conocer un poco la persona, pero no tanto como de cómo se compone su entorno ni estas que sean como más, que puedan ser discriminatorias. Y también se recomienda, sobre todo cuando las organizaciones ya empiezan a crecer un poco más, tener un panel diverso de entrevistadores y que tengan una matriz de evaluación post-entrevista. ¿Qué significa esto? Un panel diverso significa que entonces yo tengo, porque a veces dentro de nuestros procesos de contratación o de entrevista hay algo que se llama como un sesgo de similitud, que es como cuando yo trato de pronto de contratar o le doy prioridad a personas que se parecen a mí, como liderazgo, porque veo como que igual esta persona respondió como yo, se podría parecer mucho a mí o nos podríamos llevar súper bien, entonces es como que tratar de tener dentro del panel personas diversas, y no estoy hablando solamente de género, de raza o de ese tipo de cosas, sino más como de pronto de otro tipo de área de la organización, otro perfil de pronto que tenga otro tipo de pensamiento más distinto al mío para que también me dé feedback de cómo le pareció ese perfil comparado con lo que yo opiné. Y es súper importante también que entendamos que ahorita las entrevistas son de doble vía. Entonces yo tengo que tener también una propuesta de valor clara para ese candidato o candidata. Y la idea es explicarle a ese perfil o a ese candidato por qué yo como organización soy un lugar chévere para trabajar, cómo puede crecer, qué puede esperar también en su día a día. Y es importante ser súper honestos también en esos procesos de entrevista, que a veces por sobrevender la organización o sobrevender el puesto, lo más probable es que cuando la persona entre sienta que no era lo que le habían dicho ni lo que le habían prometido durante el proceso y en los primeros 3 meses esa persona se vaya. Entonces, es importante también que la persona sepa cuáles son las cosas muy chéveres y las cosas de pronto no tan chéveres que van a tener que trabajar y construir juntos para que la persona sepa realmente hacia dónde va y al final si la persona también toma la decisión de aceptar la carta oferta y de trabajar con ustedes es porque también está dispuesta o dispuesto a trabajar en todas esas otras cosas. Entonces, aquí quería compartirles rápidamente, esperen, les muestro esta tabla de ponderación que se las vamos a compartir también con los materiales con Cami. Ahí están viendo mi pantalla de Excel. Sí, Lau. Sí, perfecto, listo. Sí, ahí se ve. Entonces, ¿cuál es la idea de esta herramienta que usamos mucho nosotros en procesos de selección? Que ustedes, por ejemplo, acá, cuando vayan a evaluar a alguien, puedan definir como cuáles son esas habilidades técnicas y de la organización, pues el ADN cultural de la organización que vamos a validar en los procesos de selección. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir conocimiento en XYZ, 5 años de experiencia en tal cosa, ¿cierto? Y, por ejemplo, si tiene que tener algún tema de idiomas o, por ejemplo, trabajo en equipo o lo que sea, y cuáles son como los valores de la organización. Y lo que va a hacer esto, entonces, es que cada persona aquí vamos a tener como cada finalista, ¿cierto? Entonces, donde yo voy a decir, por ejemplo, va a evaluar por un lado Mario, por el otro lado va a evaluar Jorge, por el otro lado va a evaluar Diana, a la persona en cada una de esas competencias. Y entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a poner acá, aquí están
las indicaciones, la idea es que yo le voy a poner del 1 al 5 un valor a esta persona. Perdón. Del 1 al 3, un valor a esta persona. Entonces, entonces de esta competencia, que es esta habilidad técnica número 1, de la persona de Juliana que salimos a evaluar, yo creo que entonces en el conocimiento de X, Y, Z de esta habilidad que debería tener, Jorge pensó que súper bien, Diana pensó que no, que 1, y Jorge pensó que más o menos, ¿cierto? Entonces al final, la idea es que vamos evaluando en cada una de estas habilidades a cada uno de los finalistas, y esta tabla lo que va a hacer es que me va a dar como un ponderado de más o menos cuáles, al menos con esta parte como un poco más técnica o de ADN, cuál de los perfiles cumple más o se ajusta más con lo que yo estoy pidiendo. Entonces, obviamente al final un proceso de selección también tiene esa parte que es más blanda, y que también yo me sentí con la persona, pues creo que si hace un buen feed o no, pero sobre todo cuando tengo varios perfiles y varias personas, de pronto 1 o 2 personas o hasta 3 haciendo el proceso de evaluación o entrevistando, es bueno como que esto nos permita también tener como una conversación más objetiva y más orientada a, bueno, ¿por qué yo creo que esta persona era un 3 o por qué creo que esta era un 1? Y no simplemente como, no, a mí me gustó más esta o me gustó más la otra, como por qué, ¿cierto? Esto nos permite tener como un proceso más objetivo y al mismo tiempo darle un feedback de pronto más concreto también a la persona cuando le digamos que no quedó seleccionada. Y le podamos decir, mira, súper bien tu perfil, gracias por participar, pero tenemos, pues, nos definimos por un perfil distinto porque siento que en estas partes todavía tienes que fortalecer estas cosas, o pues como para que lo que valoran mucho los perfiles cuando están en procesos de selección, y ustedes si han estado en procesos de selección, me imagino que también lo han valorado un montón, es cuando a uno le dan feedback concreto también de por qué no pasó, y los ayuda a ustedes también mucho a construir como esa marca empleadora de a poquito y como esa humanidad en los procesos de selección que a veces nos falta un montón. Entonces, y también adicionalmente a la persona que queda seleccionada también me ayuda a identificar dónde yo veo dónde están sus fortalezas principales y dónde de pronto hay áreas, aunque sea un perfil muy top y yo decida que listo, voy a avanzar con esta persona, de pronto hay cosas en las que también tiene que fortalecer y mejorar, y que con eso podamos nosotros también tener claro qué áreas debemos acompañar. Entonces, les voy a dejar esta herramienta también con Cami para que la puedan usar en sus procesos de selección. No sé si sobre la herramienta tienen alguna duda. Listo, súper. Entonces, ¿qué se recomienda también como, o cuáles serían como etapas potenciales de un proceso de selección inclusivo? Esto normalmente no lo hacen muchas organizaciones porque también es como un trabajo adicional, pero es como lo que se recomienda si uno quisiera llevar un proceso 100% inclusivo, es hacer un filtro de hojas de vida ciego. O sea, ¿qué significa eso? Que yo no miro foto, no miro barrio, no miro género, miro solamente formación académica, experiencias y competencias y conocimiento de la persona para saber si lo avanzo o no. Esto sobre todo se hace mucho como para tratar de evitar sesgos de contratación. Más adelante, ¿cuáles han sido las críticas de este tipo de proceso? Que al final lo que dicen las organizaciones o lo que dicen pues como expertos en diversidad e inclusión es que al final del día pues yo más adelante voy a avanzar a la persona a una entrevista o a lo que sea, y ahí pues igual voy, si tengo algún sesgo pues lo más probable es que ese sesgo se haga efectivo ya en esa parte de cuando la vi por primera vez, cuando me contó más de sí misma o algo así. Entonces no sé, esta parte tiene como sus detractores y sus promotores, pero es pues si se quisiera hacer desde el principio como inclusivo se recomienda como hacer ese filtro de hojas de vida, pues sin datos que tengan que ver como con la persona como tal y más con su formación y su experiencia. Hacer una entrevista telefónica breve donde yo le hago las mismas preguntas a todos los candidatos para validar como las mismas cosas. Adicionalmente, ya después de eso, los que pasan la entrevista telefónica, les hago una entrevista técnica con criterios muy definidos. Digo, bueno, lo que quiero evaluar son estas 3, 4 cosas y qué tanto esta persona tiene conocimiento en esto o no. Ahí también recuerden usar la metodología STAR, que les funciona mucho para este tipo de cosas. Y se hace una evaluación comparativa usando esta herramienta que les compartí ahorita para que puedan tener como claridad de qué es lo que estamos evaluando y que sea lo más objetivo posible. Y adicionalmente también recomendamos hacer una devolución constructiva
es imposible uno darle devolución y feedback no sé, a 200 personas que aplicaron a mis procesos de selección. Pero sí es importante, al menos a las personas que yo tuve en las entrevistas finales, que llegaron a las etapas más finales, sí poder informarles que no pasaron, darles como un estatus del proceso de selección. Y a las que tuve como finalistas, es importante también poder darles como una devolución constructiva, que los va a ayudar también a cuidar su experiencia, pues y el tiempo y lo que invirtió la persona también queriendo ser parte de sus equipos. Hasta ahí tenemos alguna pregunta con la parte de entrevistas, antes de que pasemos a la parte de onboarding. ¿O algún comentario? Oye, sí, yo tenía una pregunta, pues bueno, como algo que Juan. pronto va relacionado al tema. Es que nos ha pasado mucho, por ejemplo, bueno, pues no mucho, pero sí pasa seguido, por ejemplo, que uno abre alguna oferta laboral y aplican tal vez personas que, bueno, necesitan el trabajo más, no están buscando como alimentar como su perfil profesional con esa oferta, pero entonces Ujú. sucede mucho que entonces uno entra, pues recibe la persona, la capacita, bueno, pues le da todo, pues sí, toda la capacitación, todos los recursos necesarios para que aplique su cargo, pero tan pronto buscan o encuentran algo más relacionado a su perfil, pues se van y queda esa vacante nuevamente. Y entonces toca suplirla nuevamente y otra vez. Pues se vuelve un poco desgastante también. Como, y pues bueno, sí, uno pregunta, ¿no? Como, oye, bueno, ¿y qué sucedió? ¿Por qué te vas? Dicen, no, es que mira, encontré pues algo mucho más cercano a mi perfil, etcétera, etcétera. Mm, Pero entonces, pues claro, se vuelve algo más, y sobre todo como son sobre todo para los cargos más operativos, ¿no? Pero mm, entonces se vuelve igual desgastante como todo el proceso de selección, entrevista, capacitación, y pues ya como un acople del equipo y cuando ya como que medio se logra eso, ¡pum! Se va esa ficha nuevamente. mm. ¿Qué Juan, recomendaciones pueden haber sí, respecto a eso? ¿Qué podemos hacer como para mejorar un poco esto? No sé. sí, Juan, gracias por esa pregunta. Mira, dentro de los cargos operativos, como liderazgos, tenemos que hacer las paces con que va a haber una rotación normal dentro de esos cargos tan operativos, ¿cierto? Como que es Ok, normal que cargos tan bajos estén rotando constantemente porque puede que sean perfiles un poco más operativos, que estén buscando de pronto como un mejor salario, unas mejores condiciones, o simplemente estén cambiando constantemente de perfil. Entonces, como que como liderazgos y como organización, es muy duro como estar luchando contra eso, que es la realidad del mercado en todas las industrias, o sea, en todas las industrias. Pero ok, ya teniendo como eso en mente, decimos, bueno, ¿qué de pronto me puede ayudar a que sea como menos doloroso o me cueste menos tiempo o plata como organización? Primero, que puedas validar muy bien en el proceso de selección el por qué esas personas quieren unirse a tu organización, ¿cierto? Como por qué, si realmente tú les ves como una conexión real con lo que ustedes están haciendo. O si realmente es porque pues necesito trabajo y este es un trabajo y voy a trabajar aquí y ya, ¿cierto? Entonces como que dentro de lo posible trata de validar que esta persona realmente quiera trabajar contigo y no en cualquier trabajo similar a este, ¿cierto? Como el por qué esta persona quiere trabajar contigo. ok, Obviamente puede ser que en el proceso de entrevista pues me digan algo y yo diga, ay, súper bien, pero de pronto no están siendo 100% honestos, eso pasa también un montón, pero que al menos puedas como hacerles algunas preguntas claves dentro del proceso que te ayuden a ti a entender si la persona realmente se conectó contigo como organización o simplemente con el cargo y la descripción de lo que debía hacer. Pero ok, adicionalmente, como eso te va a seguir pasando, pronto te va a pasar menos si haces ese filtro, pero te va a pasar. Mi recomendación también es que tengas como un proceso de onboarding lo más automatizado posible, lo más estandarizado posible, para que tú cada vez le inviertas menos tiempo a esas personas nuevas que llegan y que sea como más fácil para ti. Bueno, se fue esta persona al año, entonces, ¿cuáles son las 5 cosas que yo sí o sí le tengo que enseñar a esta persona? Y voy a tratar de dejarlas como documentadas para que sea como la transición lo más rápido posible también a la otra persona y que la otra persona pueda estar como funcionando lo más pronto. ok, ok, vale, listo.
Sí, bueno, eso podría ser uno, ¿no? Uno como podría empezar también a detallar muy bien como esa descripción del cargo. Uno, ¿lo debería hacer uno o lo debería hacer en compañía pues con un experto o con la persona que está desempeñando el cargo? Pues para que No, efectivamente como que tenga como sus labores claras, etcétera, pues tan pronto inicia, pues es que me imagino que va muy de la mano con este onboarding también. sí, lo más recomendado es que lo armes tú, o sea, normalmente las descripciones de cargo se arman o desde el liderazgo que dice esto es lo que yo necesito y esto es lo que la persona debería estar haciendo, pero cuando ya hay una persona en ese cargo, también se recomienda que esta persona que está en el cargo le dé una mirada a esa descripción de cargo y diga, sí, esto realmente es todo lo que yo estoy haciendo en el día a día, oye, no, aquí faltan otras 10 cosas que yo también hago que no las habíamos contemplado desde el principio, pero yo ya sí las estoy haciendo, o esas otras cosas yo definitivamente no las hago, entonces saquémoslas, pero sí es importante como que primero digas tú como liderazgo qué es, o sea, si yo estoy contratando a esta persona es porque el objetivo principal de su cargo y lo que yo espero que haga en su día a día son estas 5 cosas, lo valides y si necesitas apoyo pues de un experto externo en temas de talento, pues obviamente chévere si te pueden dar una mirada como para saber si el perfil hace sentido, porque también yo he visto mucho con startups, organizaciones también que están en proceso de crecimiento, que claro, como hay que hacer muchísimas cosas y el equipo no es tan grande, hay veces también metemos tareas de 2 o 3 roles en una descripción de cargo y ahí es también donde se complica la búsqueda del perfil, porque entonces no sé, alguien que esté buscando trabajo por decir algo de un analista administrativo, ha aplicado a 20 cosas de analista administrativo y sabe que piden estas 5 cosas. Pero entonces yo llego a esta organización y me están pidiendo cosas de analista administrativo, de un contador, de un diseñador gráfico y de un comunicador junior. Entonces yo voy a decir, hijo madre, pero este rol tiene demasiadas cosas y están ofreciendo salarios muy similares a los que están ofreciendo en este otro, donde solamente soy analista administrativo. Entonces también ahí es importante tener como esa validación de pronto de alguien externo o que tú valides también pues como convocatorias similares a las que estás ofreciendo para ver qué tan competitivo es o no en temas también como de tareas. Ok, vale. Listo, no, pues voy a trabajarle en eso entonces, a ver, creando como ese perfil y pues bueno, voy a poner mucha atención ahorita a lo del onboarding, a ver también, que creo que me va a servir bastante. Dale, Juan. Igual ustedes, como por ser parte del hub, tienen también como unos espacios que pueden usar con aliados, entiendo, no sé, Cami, ahorita me corriges, pero entiendo que como un espacio inicial de manera gratuita. Entonces, también si requieres como que agendemos un espacio para revisar alguna descripción de cargo o algo que tengas, felices de que podamos también conversarlo y apoyarte ahí de manera inicial. Ah, Eh, perfecto, muchísimas gracias. Eso sí, si quieres lo revisamos con Cami, pero también es una opción. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, que igual hemos conversado un montón para respetarles el tiempo, la siguiente parte que es importante, lo que les decía ahorita, cuando yo ya atraigo, entrevisto, dije, esta persona es la persona para mi equipo, lo mejor, estoy feliz de que esta persona ingrese, la parte que viene es súper importante, sobre todo para hacer una buena promoción y retención de ese talento que se va a quedar conmigo, que es el onboarding. Entonces, 12% de las organizaciones solamente hacen un excelente trabajo de onboarding según lo que opinan sus empleados. Y se supone que cuando yo hago un buen onboarding, se mejoran los niveles de retención en un 82%. Cuando yo llego a una organización y yo sabía que me estaban esperando, me tenían preparado algo para mí ese día, ya mi jefe sacó un momento para almorzar conmigo, para explicarme qué es lo que vamos a hacer, conocí al equipo, entendí bien cuáles son mis tareas, cuáles son las cosas que debo hacer, cuáles son los sistemas que debo estar manejando, lo más probable es que mi transición y mi experiencia en esa empresa en esos primeros días sea lo más positiva posible. Entonces, ¿qué son las recomendaciones? Primero, prepararse antes del día 1. Si yo ya sé que viene una persona el 15 de mayo a trabajar conmigo, ¿qué necesito que esa persona tenga listo antes de que entre? Debo prepararle un poco cuáles van a ser sus tareas en esas primeras semanas, debo agendarle un espacio, hay alguien del equipo que quisiera que conociera, esos días yo voy a estar entonces de vacaciones o voy a tener un evento, tengo algo, entonces a quién voy a dejar agendado, quiero que esa persona ya tenga su computador, tenga sus cosas que necesita para trabajar. Entonces, ¿qué necesito yo preparar antes del día 1? Lo voy ya, toda la parte contractual, de seguridad social, o sea, todo ese tema tiene que estar listo antes del día 1. ¿Cómo va a ser su primer día? ¿Qué va a hacer ese primer día la persona? ¿Cómo le voy a agendar ese primer día? Recuerden que cuando uno llega el primer día a una empresa, uno es perdido, uno no sabe bien qué le toca o no
está como que, bueno, ¿qué me va a tocar hacer? Entonces, tratar de que ese primer día esté muy acompañada la persona y se le pueda de pronto asignar a alguien que lo acompañe, que le explique cuáles van a ser sus tareas, un poco que le explique qué hace la organización, de dónde viene, qué es lo que se está esperando de ese rol, cuáles son las metas que tenemos y cuál va a ser también su primera semana, qué estamos esperando que logre su primera semana, que lea de pronto cierta documentación, que nos acompañe a ciertas reuniones, que de pronto vaya familiarizándose con ciertas herramientas o ciertas cosas. Entonces, agendarle ciertos espacios, darle espacio para que la persona pueda también como ir leyendo, empapándose, como acoplándose a esa primera semana, pero estar también como muy pendiente de cómo va. Es importante también en esa primera semana, no en el primer día, pero en esa primera semana, que esa reunión con el liderazgo directo se le explique claramente como cuál es el propósito, qué es lo que se está esperando, hacia dónde queremos que vaya la organización, cuáles serían las metas esperadas de esta persona en los primeros 3 meses, 6 meses, yo como liderazgo, cómo te voy a acompañar a que llegues al cumplimiento de esas metas y también dar feedback temprano. Entonces, por ejemplo, si hay algo que no está funcionando bien en esos primeros 3 meses, poder darle feedback directo a la persona. Se valora muchísimo más un feedback de una, constructivo obviamente, pero de una en el momento, como, oye, esto que pasó hoy, lo hubiéramos podido hacer distinto, mi feedback es esto porque este fue el impacto que tuvo en la organización, entonces hagámoslo de esta otra manera distinta, es mucho más valorado a yo esperarme los 3 meses finales para decirle, bueno, o por allá en enero anoté este feedback para ti, por allá en febrero esto otro, y ahorita hace la semana pasada esto, porque es un feedback que al final, ¿qué voy a hacer yo con un feedback de cosas que pasaron hace 3, 4 meses si no lo pude accionar inmediatamente? Entonces, el feedback siempre estamos invitados a que lo demos lo más pronto posible y cercano al evento, obviamente desde el respeto, desde las ganas de construir y desde sugerencias pues positivas para la persona. Y hacer parte del equipo y de la comunidad a esta persona, si tenemos relaciones con aliados, si tenemos ya un equipo conformado, si hay actividades que hacemos como equipo, ¿cómo voy a integrar yo a esta persona? Piensen lo que es como cuando uno llega a un nuevo grupo de amigos o a la familia de mi pareja por primera vez, ¿cómo quisiera yo que me integraran y que me hicieran parte de algo que a lo que soy nuevo por primera, pues que a lo que estoy llegando de manera inmediata? Entonces, que es importante también que sepan que la creación de la cultura organizacional se da desde el día 1, desde la manera en que yo recibo a esta persona en mi equipo, la manera en la que la trato, cómo son las estructuras que manejo para acompañar a esta persona, de qué manera le transmito la información, cómo le cuento cuál es nuestro sueño como equipo y como organización. Desde ese momento estamos creando cultura y esa persona se está empapando en esa cultura que creamos. Entonces mi cultura es una cultura de manejamos Slack y toda la comunicación la vamos a manejar por ahí, o no, salgamos a almorzar y tomémonos un café juntos para contarte en qué estamos, o también voy a generar espacios de confianza con esta persona para que también me dé retroalimentación a mí cuando sea necesario. Entonces, todas esas cosas se van construyendo desde ese día y desde esa primera impresión que tiene la persona. Entonces, una cultura que retiene cuáles son los elementos principales que maneja. Primero, que tiene como un desarrollo profesional donde la persona siempre está teniendo de pronto nuevos desafíos, nuevos proyectos, cosas distintas en las que meterse. El estancamiento laboral es una de las principales razones por las que las personas cambian también de organización, porque sienten que no tienen como oportunidad para crecer. Y en encuestas recientes también de Gallup dicen que el 94% de los empleados permanecen más tiempo en una organización si sienten que la organización está invirtiendo en su potencial y en que puedan como crecer como personas y como profesionales. Entonces también poder tener de pronto mentorías con ustedes, oportunidades de pronto de meterse en un proyecto distinto al que ya venían, de aprender algo nuevo o acompañarlos, por ejemplo, a asistir a eventos o generar nueva red, es algo que puede ayudar a que se puedan quedar con ustedes más tiempo. También una cultura que reconoce el labor y la labor y la contribución que hace cada persona también ayuda a que las personas se queden, cultivar un ambiente también donde todas las voces importen y donde haya seguridad psicológica para que las personas puedan aportar y expresar lo que sienten también es muy, muy relevante. Y también donde haya pues como un tema de balance y bienestar, sobre todo las generaciones más jóvenes están cada vez buscando mucho más como ese balance de vida personal con mi trabajo.
No a extremos, pero sí están también valorando mucho como un poco más su tiempo libre, como poder hacer un corte con su trabajo, y que se les valore como también toda esa parte como de bienestar personal. Entonces, aquí por temas de tiempo les voy a dejar también esta tarea, pues, o este ejercicio si lo quieren hacer más adelante, que es que puedan ustedes escribir una agenda resumida de cómo sería el primer día ideal de un nuevo integrante de sus organizaciones. Si tuvieran a alguien que ingresa ahorita el próximo lunes, ¿cuál sería la agenda que le pondrían a esta persona? ¿Qué prepararían ustedes para esta persona? ¿Con quién debería hablar? ¿A quién debería conocer? ¿Qué le quiero contar yo de la organización? ¿Cómo voy a asegurarme de que esta persona se va a sentir conectada con mi propósito y mi cultura? Debo entregarle alguna información, algún material que me gustaría que esta persona leyera, debo programarme algún espacio yo para hacerle un buen onboarding, para estar pendiente de él o de ella. Entonces, ¿cuál sería como esa agenda de ese día cero en el que la persona se va a empezar a conectar conmigo como organización y en el que yo voy a empezar a transmitir como la cultura organizacional? Entonces, se los dejo de herramienta también, ¿no? Como de algo que puedan hacer también más adelante, por temas de tiempo. Y lo que les quería compartir también para cerrar es esta matriz para gestionar talento, que normalmente cuando ya tenemos o sea, porque aquí fuimos de atracción de talento, entrevistas, onboarding y esos primeros días, a cuando ya tengo personas dentro de mi equipo. Que cuando yo tengo personas dentro de mi equipo es importante también como liderazgo. Ustedes igual pues sus equipos apenas están en procesos de crecimiento, entonces va a ser más fácil identificarlos, pero esta matriz les va a servir también para más adelante cuando sus equipos estén creciendo más, porque nos permite identificar dónde tenemos empleados o colaboradores con alto potencial de crecimiento y de desarrollo, y también dónde vemos colaboradores que requieren apoyo en temas de capacitación, o de pronto requieren, pues debemos tomar alguna decisión de pronto de salida de alguien de la organización también porque tiene como bajo potencial y bajo desempeño. Entonces esto nos ayuda también a identificar si hay alguna persona que ya tiene mucho potencial y aparte muy buen desempeño, tenemos que cuidarlos más y saber qué debemos hacer con esos perfiles. Debemos revisarlos, por ejemplo, más en tema salarial o darles nuevas oportunidades. Son perfiles que no queremos perder. Entonces, aquí, esperen un segundo, les voy a compartir esta herramienta también, que se las vamos a mandar con Cami, que esta es una herramienta de esta organización que se llama Personio, que también pues da muy buenas herramientas en temas de cuidado de talento, donde aquí van a tener como un ejemplo. Aquí hay un montón de empleados, pues hay 20 empleados, pero aquí pues uno se puede pues como modificar por el nombre del empleado, el departamento en el que están y cuál ha sido como su desempeño también, para que puedan revisarlo, y su potencial de desempeño. Esta es una herramienta un poquito más avanzada en temas de gestión del desempeño, pero para que también la vayan revisando y se vayan familiarizando. Y la herramienta me va a permitir a mí saber cómo se ubican las personas que tengo dentro del equipo en cuanto al potencial que tienen de crecer y de desarrollarse, y en cuanto a su desempeño. Entonces, normalmente esa es una conversación que se tiene dentro de las organizaciones 1 o 2 veces en el año, donde yo me siento a revisar mi equipo y digo, bueno, entonces tengo a Diana, que está entonces, por ejemplo, acá con un desempeño alto y un potencial mediano, o entonces tengo, por ejemplo, a Jorge, que tiene un desempeño mediano, pero tiene un alto potencial. Entonces, ¿qué acciones puedo tomar yo dependiendo de dónde se están ubicando estas personas de mi equipo? Y es importante que esta evaluación no la haga una sola persona, o sea, no solamente el liderazgo, sino que siempre se recomienda que sea también al menos unas 2 personas de la organización, como para que no haya como cierto sesgo dentro de esta calificación. Entonces, les voy a compartir también esta herramienta, que es muy interesante, para que la puedan revisar cuando ya estén más adelante en sus procesos de gestión de equipos y de talento. Entonces, eso era lo último que les quería compartir. Dentro de esta presentación también van a ir unas buenas prácticas de algunas organizaciones grandes que están trabajando pues con temas también de cambio climático dentro de sus prácticas, para que puedan revisarlas,
que está Patagonia, Natura y Someone Somewhere, que también es una organización muy linda acá en México que tiene unos proyectos de inclusión como de comunidades locales e indígenas muy, muy chéveres. Entonces, para que las puedan revisar como cada uno de sus casos y también revisar si alguna de esas prácticas pueden ser incluidas dentro de lo que ustedes hacen, que realmente no todas compiten por salario, o sea, compiten como con otro montón de prácticas chéveres que le ofrecen a sus colaboradores también, como parte de hacer parte de su, como parte de hacer parte de sus proyectos sociales y de empresa. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o algún comentario para ir cerrando y ya para entregarle a Cami. Les estaremos compartiendo esta presentación y las dos herramientas que les compartí también para que las puedan revisar y felices si quieren que conversemos más adelante, quedo a su disposición. Perfecto, súper. Entonces, si no tenemos preguntas o comentarios, Cami, entonces te envío la info y bueno, y agradecerles a todos por la participación, por conectarse. Yo sé que con el puente festivo de pronto algunos también estaban en otras cosas, pero bueno, felices de haberlos podido acompañar. Espero que la información haya sido útil y muchos éxitos en sus procesos de crecimiento y de desarrollo organizacional que están. Muchas gracias, Laura. Lau, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por tu tiempo y disposición. Un espacio súper, súper enriquecedor para nuestros empresarios. Entonces sí, quedamos súper atentos pues de las diapositivas y demás para que queden en el repositorio e igualmente también la grabación les queda en el repositorio por si quieren repetir algo más, por si de pronto se tuvieron que salir un poquito antes de la sesión. Entonces muchas gracias, Lau, y que tengan un lindo día. Gracias a ti, Cami. Chao. Gracias igualmente. Chao, feliz